Como el más antiguo representante de la humanidad en Europa, se descubrió el grupo de Neandertal, correspondiente al Paleolítico inferior. Comprende a hombres del primer diluvio. Se le denomina así por los restos humanos excavados en Neandertal, cerca de Düsseldorf, en el año 1856, junto con restos de animales diluvianos. El cráneo extraído en aquel lugar, del cual solo se había conseguido la bóveda craneana, constituyó durante mucho tiempo objeto de controversias científicas, hasta que al fin nadie dudó más de su procedencia humana. Mientras tanto, se habían descubierto en otras regiones europeas, en Spy, Bélgica, en Krapina, Croacia, y en otros lugares, restos de cráneos diluvianos, que se asemejaban mucho al de Neandertal, o eran completamente iguales a él. El número de dichos yacimientos aumentó tanto que se llegó a la conclusión siguiente: durante el diluvio había vivido una especie de hombre de las características del de Neandertal, cuya construcción de cráneo difiere del de las razas modernas. Considerablemente grande es el número de particularidades raciales coincidentes de este cráneo de Neandertal. En todos los ejemplares que poseemos, avanzan mucho los abultados arcos superciliares, y toda la bóveda craneana se mantiene muy baja. El arco frontal no es muy amplio, sino que se desarrolla casi a plano hacia atrás. De ello se origina la frente aplastada, con grandes abombamientos superciliares. Las cuencas orbitarias son muy grandes. De acuerdo con la forma del cráneo, está configurado su rostro, equipado con una nariz tan alargada y ancha como ninguna otra raza europea. Las mandíbulas inferiores de los escasos cráneos completos son medianas y rudas, careciendo del pronunciado mentón. Debido a ello, la parte anterior del maxilar inferior se continúa hacia atrás y hacia abajo, en forma de arco convexo. Además, todas las piezas de estos cráneos son muy gruesas y fuertes, presentando solo rudas y toscas configuraciones. Indudablemente muestran unas características similares con las de animales superiores, principalmente con las del Pithecanthropo. Para completar la descripción del hombre de Neandertal, debemos añadir que la misma característica de rudeza y tosquedad revelan los huesos de las extremidades. Esta raza, que en el transcurso del tiempo dio origen a algunas variedades, se componía de representantes de mediana o más bien pequeña estatura y cuerpo muy ancho. Sus estaturas oscilaban entre los 1,537 y 1,603 metros. En el momento que fuera, tuvo también su origen de la referida forma típica. Su evolución ha tenido lugar poco más o menos de la siguiente forma. En la remota antigüedad comenzaron a separarse de la entonces humanidad común algunos grupos con características antropológicas de la forma típica. Después de extensos desplazamientos por regiones de diferentes condiciones de vida y bajo fuertes contrastes de clima, ocurrieron en ellos transformaciones, hasta que al fin, después de muchas generaciones, se llegó a especializaciones muy desarrolladas y al perfeccionamiento de las referidas características primitivas. Donde éstas se presentan, demuestran lógicamente que el grupo racial que las posee
ha recorrido una larga, continua y propia evolución, desde su separación de la forma típica. Razas con un elevado número de características primitivas se encuentran aún al fin de una larga evolución, a cuyo resultado no se llega en forma alguna en el sentido de una perfección o refinamiento, pues a veces parece que su resultado es más bien un retroceso con aproximación al reino animal. Nosotros hemos considerado las características antropológicas del hombre de Neandertal como especializaciones, como estación final de un largo proceso con progresiva separación de la forma originaria típica no especializada. Al principio de la evolución de la humanidad se encuentra la forma típica, pero nunca una raza, con las características primitivas que muestra la de Neandertal. Ahora bien, se puede considerar una raza provista de características antropológicas primitivas y juzgándola bajo el punto de origen de su desarrollo como situada en los comienzos de la humanidad, como primitiva. Dicha raza se encuentra muy cerca del principio de todos los seres humanos y a sus componentes se les denomina hombres primitivos. En contradicción con la anterior afirmación, hay que admitir que si por dicha separación a lo largo del tiempo las características primitivas adquiridas coinciden aparentemente con otras parecidas en los monos superiores, esta igualdad o mucha semejanza ha tenido lugar desde el principio. Conviene que quede bien claro, antes de la anteriormente descrita transformada separación, poseía el hombre de Neandertal la no especializada forma típica común a todo el género humano. Estos hombres precursores de Neandertal merecen perfectamente el calificativo de hombres primitivos, porque se encontraron realmente en el remoto origen de toda la humanidad. Es evidente que aquellos precursores del hombre de Neandertal eran más parecidos a nosotros y tenían más elementos comunes con los del hombre del presente que el denominado hombre primitivo de Neandertal. Y aquí otro significativo argumento. Durante la glaciación, y en todo caso en el espacio de tiempo que siguió esta cuarta etapa, es decir, en el nuevo diluvio, vivió en Europa otro grupo humano, cuya forma de cráneo se aproxima al de nuestras razas modernas. Se trata de los hombres de Cromañón, correspondiente al Paleolítico Superior. Se les domina así por la gruta de Cromañón, descubierta en el año 1868 en el Valle Besser d'Ordon, Francia. La probabilidad se basa en que ha vivido al mismo tiempo que la gente de Neandertal, aunque sus restos solo han sido encontrados hasta ahora en estratos térreos del Paleolítico Superior. Por este ejemplo se ve como dos razas, de las cuales una posee acusadas características primitivas y la otra coincide bastante con las actuales razas humanas, han podido ser contemporáneas. No debe creerse que dentro de la humanidad se han llevado a cabo continuamente variaciones y transformaciones, con las que se han modificado sin cesar las razas existentes, dando lugar a la formación de otras nuevas. Ya se ha indicado que las auténticas características raciales son invariables porque dependen de la herencia. Solo en los largos periodos de tiempo de la primera diferenciación humana, cuando el gene, el portador de las características hereditarias en los cromosomas de las células generadoras, era todavía muy lábil, como la biología coincide aquel estado sin poderlo conocer precisamente. Por eso se han formado las razas humanas, de cuya multiforme variedad solo muy pocas se pueden afirmar que han llegado a nuestros días. El prodigioso y significativo acontecimiento en nuestro género durante los primeros milenios de su existencia lo describe en magistral resumen el profesor Eugene Fischer,
1936, con las siguientes palabras: los procesos de variación que originaron a la formación de las razas se llevaron a cabo en los enormes espacios de tiempo de las últimas interglaciaciones. Glaciación y período postglacial fueron periodos de incalculables miles de años, de repetidos cambios de clima, tiempos en que la joven humanidad recorre interminables espacios, nunca antes pisados por el hombre, tiempos en los que se encontraba al principio de su evolución espiritual y superior por ello, al reino animal y a la naturaleza toda. No podemos figurarnos con exactitud el rigor de selección y eliminación y la grandeza de sacrificios que ha costado esta evolución de la humanidad. Cuando la última glaciación y sus derivaciones pasaron, vemos a la humanidad, por así decirlo, consolidada en razas y pueblos. Los pueblos neolíticos se situaron en Europa, los mongoles en Asia Oriental y los negros en África. De entonces procede la actual separación de las razas, cuya formación se realizó, por lo tanto, a partir de aquel momento. En el largo transcurso de tiempo de aquellos primeros de la humanidad, existieron también algunos grupos de hombres provistos de características primitivas contemporáneas con las demás razas, que poblaban cualquier rincón de la tierra, entonces tan escasamente habitada.